alumnos y alumnas del quinto y sexto grado al día 1 de la semana 23. Con el título de la semana expresamos a través del juego los investigados sobre las estaciones. Muy bien, vamos a ver sobre el tema de hoy. Proponemos alternativas para prevenir desastres naturales, parte 2. En la actividad de hoy analizarás el testimonio de una persona que fue afectada por los huaicos y elaborarás una propuesta de acciones que ayuden a disminuir la vulnerabilidad frente a los fenómenos naturales que puedan afectar a tu barrio o comunidad. Nuestra meta o propósito para el día de hoy lunes, proponer alternativas para prevenir y disminuir la vulnerabilidad de las personas ante los fenómenos naturales. Recuerda que es la actividad de personal social. Bien, lee atentamente el testimonio de Roberto. Estaba junto a mi esposa cuando escuchamos un sonido muy fuerte como el choque de dos camiones. Mi esposa dijo, ¿no será un huaico? Por la puerta empezó a entrar agua, luego se rompió y lo que ingresó fue lodo, piedras y palos en grandes cantidades. Quisimos escapar, pero el agua nos atrapó. Aunque intentamos nadar, no pudimos hacerlo porque el agua era espesa, llena de lodo y palos. Nos arrastraba y nos hundía. No podía mover nada, mi cara y todo mi cuerpo estaba cubierto de lodo. De pronto escuché a alguien que me decía, dame la mano. Entonces esa persona tomó mi mano, me jaló hacia afuera y me salvó la vida. Gracias a Dios también pudo salvar a mi esposa. Sin embargo, nuestra casa terminó destruida. Muy bien, es lo que generalmente pasa cuando un huaico, ¿no?, arrasa con toda una comunidad o las casas. ¿Qué le ocurrió a Roberto? ¿Ah? ¿Qué fenómeno natural afectó a él y a su esposa y cómo les afectó? Muy bien, tienes dos preguntas para analizar un poquito el texto. Muy bien, continuamos. Recuerda, un huaico es un desplazamiento violento de una gran masa de agua con mezcla de lodo y bloques de roca grandes dimensiones, que se moviliza a gran velocidad a través de quebradas o valles. Los huaicos se producen en época de lluvias, entre diciembre y abril, que en la mayor parte del Perú coincide con la estación de verano. Tanto los huaicos como otros fenómenos naturales no causan daños por sí solos. Las personas sufren daños por factores de exposición o vulnerabilidad, ¿verdad? Ante los huaicos u otros fenómenos naturales que pudieran ocurrir, debemos estar preparadas y preparados. Según el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, cada familia debe contar con un plan de emergencia ante algún tipo de desastre. Para que conozcas más al respecto, te invito a leer el texto. Plan de emergencia. El plan familiar de emergencia es el conjunto de actividades que los integrantes de una familia deben realizar para estar preparados ante una situación de emergencia o desastre. Todos los integrantes de la familia deben participar en su elaboración y conocer el rol que cada uno debe cumplir antes, durante y después de un desastre o emergencia. Por ejemplo, elaborar un plan de acciones y contar con una mochila de emergencia. ¿Verdad? Ante un desastre natural, ¿no?, toda la familia debe estar preparada y para ello se debe crear un plan de emergencia donde todos sean partícipes de su elaboración y ejecución en el momento dado, ¿verdad? Quienes abren la puerta para que salgan los demás, quienes se encargan de los menores o de las mascotas, qué hacer, a dónde ir, ¿no?, que si quiere decir a dónde evacuar en ese momento. Entonces, de eso pretende lo que es un plan de emergencia. Vamos a ver. Plan de acciones ante un aluvión o un huaico. Antes, construye una zona o espacios seguros, no en lugares donde han ocurrido aluviones o huaicos, ni en pendientes de terrenos inestables o en zonas inundables. Establece un sistema de vigilancia y alerta en las quebradas, silbato, campana, trompeta, etc. Hazlo en coordinación con las autoridades de tu localidad. Implementa las medidas necesarias para una evacuación segura ante una situación de emergencia. Toma en cuenta las medidas espaciales de algunos de los integrantes de tu familia. Requiere mayor atención por discapacidad, ¿no? Tiene silla de ruedas o es muy obeso, la puerta por donde va a evacuar, ¿no? Si hay gente, personas con silla de ruedas, con la salida debe tener una rampa. Identifica y difunde entre los vecinos y vecinas las zonas seguras y las rutas de evacuación con apoyo técnico de las autoridades de gestión de riesgo de desastres de tu localidad. Prepara y ten lista tu mochila de emergencia. Elabora tarjetas de información familiar. Vamos a ver en qué consisten esos dos últimos puntos. Una vez ya en pleno desastre, ¿no?, durante el desastre, el fenómeno natural, conserva la calma en todo momento, infunde seguridad y ayuda a los demás, presta atención a la alarma preestablecida,
Evacúa rápidamente hacia la zona segura llevando tu mochila de emergencia y tu tarjeta de información familiar. Sigue las indicaciones de las autoridades. Una vez ya pasado el desastre natural, el después. Colabora en el restablecimiento de los servicios básicos que son agua, desagüe y luz en caso se vean afectados. Evita caminar por la zona en la que ocurrió el aluvión o el huaico. Colabora con el rescate de las personas siempre y cuando estés preparado para hacerlo, ¿no? Como más que todo las personas adultas. Bien, entonces, para tener nuestro plan de emergencia siempre hay que tener un antes, que es la programación, la preparación, ¿no? En el durante es cómo actuar durante el evento y el después también cómo actuar después del evento. Muy bien. Tenemos la mochila de emergencia. Contiene artículos indispensables para que los miembros de familia puedan sobrevivir las primeras 24 horas después del desastre natural, ¿no? Hasta que reciban ayuda. Debe ser colocada en un lugar de fácil acceso durante la evacuación. Los artículos indispensables que deben contener son, ahorita vamos a ver, cuando dice de fácil acceso, generalmente debe estar en un lugar cercano a la puerta de salida, ¿no? O a las puertas de salida, para que esté, como se dice, a la mano. Muy bien, vamos a ver qué contiene la mochila de emergencia. Defensa Civil y la Municipalidad de Lima te recuerdan tener a mano una mochila de emergencia con implementos que deberás usar en caso de sismo o desastre natural. Botellas de agua, linterna con pilas, alimentos no perecibles y cubiertos de metal, encendedor y navaja, radio a pilas, botiquín de primeros auxilios, galletas de soda y barras de chocolate, papel higiénico y toallas húmedas, lapiceros y un silbato, toalla de manos y jabón, una manta polar. La mochila de emergencia se puede adaptar a tu grupo familiar. En caso de sismo, te servirá para afrontar momentos de crisis. Muy bien, ya hemos visto qué debe contener, qué elementos esenciales debe tener una mochila de emergencia. Muy bien, y después nos hablaban sobre la tarjeta de información familiar. Dice, cada miembro de la familia debe tener una tarjeta de información familiar como la siguiente, ¿no? Donde están los nombres del padre, dónde trabaja, su dirección, su teléfono y lugar de evacuación, hacia dónde va a ser, hacia dónde va a ir en momento del huaico, ¿no? O del desastre natural. Igual, nombre de la mamá, lugar de trabajo, dirección, teléfono, lugar de evacuación. Tus nombres y nombre de algún familiar que frecuenta la familia. ¿Para qué nos sirve esto? Supongamos que en pleno desastre todo el mundo se olvida y del pánico y de eso se pierden. Entonces, mediante esta tarjeta de información, las autoridades van a poder localizar a cada miembro de familia para nuevamente juntarlos, ¿no? Entonces, es muy importante siempre tener y saber dónde está papá, dónde trabaja mamá, su número telefónico y dirección. Entonces, cada miembro debe contar con una tarjeta de información familiar. Recuerda que son nombres y apellidos, lugar de trabajo, número telefónico y lugar de evacuación. Muy bien. Tras haber leído el texto, reflexiona y responde las siguientes preguntas. ¿Tu barrio o tu comunidad está expuesto a algún desastre natural? ¿Cuál? ¿En qué época del año se presenta con mayor frecuencia? Por tener cerro, de repente podría haber un huaico, ¿no? En caso que llueva tan fuerte, ¿no? ¿Cuál sería? Creo que ese sería. ¿Tu familia tiene un plan de emergencia ante dicho desastre natural? Respuesta corta aquí, no o sí. C. ¿Cuáles son los lugares seguros de tu barrio o comunidad en caso de ocurrir algún desastre natural? ¿Y cuáles son las rutas de evacuación? ¿Por dónde podrían evacuar, como se dice, escapar de tal suceso? ¿No? Hay que siempre tener en cuenta eso de ahí. D. En casa, ¿tienen preparada una mochila de emergencia? ¿Sí o no? ¿Y qué debe contener? Así como hemos visto en el video. Hay menciones. E. ¿Han elaborado tarjetas de información familiar? También, respuesta corta, sí o no. ¿Y qué datos son indispensables en estas tarjetas? Nombre y apellido, dirección, teléfono. Muy bien. F. ¿Qué instituciones de tu barrio o comunidad pueden ayudarlos en caso de desastres de emergencia? La policía, bomberos, Cruz Roja. ¿Tienen sus números de emergencia? ¿No? Los más cercanos que en la comunidad está la policía y Serenazgo, ¿no? Que son los que están más a la mano. Y siempre hay que tener los números de emergencia
apuntados también, ¿verdad? O en el celular o en un lugar visible en la casa. Muy bien. Último, tomando en cuenta el desastre natural que podría afectar a tu barrio o comunidad, así como el texto Plan Familiar de Emergencia, elabora una propuesta de acciones a realizar antes, durante y después del desastre natural. Propuesta de acciones ante un desastre natural. ¿Qué hacer frente a un huaico? Antes, ¿no? También en la lectura que tienes en tu poder hay algunas ideas. Tú también puedes poner qué hacer antes. Preparar un plan de emergencia, tener lista la mochila de emergencia, ¿no? Durante, ¿qué puedes hacer durante? ¿No? Ayudar a los que necesiten, evacuar con calma y después ayudar a restablecer, comunicarte con los familiares, ¿no? Entonces ya cada uno planifica, hace su propuesta que hacer antes, durante y después de un huaico. Muy bien, que tengan un buen día y nos vemos hasta el